Desde el año 2013, 4 locos decidieron que la vida sin viaje y sin cultura no valía nada. Viajaron al Xibalbá e hicieron un pacto. Ese pacto se llamó Mochilazo Cultural. Estás escuchando el Mochi Podcast especial de terror. Un podcast para viajeros atrevidos. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al Mochi Podcast. En esta ocasión, en nuestra serie de terror, vamos a saludar a todos nuestros colaboradores. Recordando que ya es octubre y octubre-noviembre es, en México como en todo el mundo, la temporada de terror, ¿ok? Empezaremos desde el sur, en una isla que en este momento ha sufrido algunas, digamos que, serie de eventos trágicos. Empezamos desde Cozumel, saludando a Francisco Mundo. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás en esta tenebrosa noche? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya un rato de no escucharnos, pero con muchas ganas de platicar de muchos eventos de este buen 2020. Excelente. Vámonos al Bajío, porque en esta época de terror, el Bajío creo que se caracteriza mucho por tener leyendas. Entonces, desde Querétaro, vamos a saludar al productor Alejandro Mora. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estamos? Muy bien, hijitos míos. Qué miedo con la bruja. ¿Qué dice Alex? ¿Qué dice la ciudad de Querétaro? Todavía no me espantan, pero ya se siente el terror. Ya se empieza a sentir en el ambiente, sí. Ya se siente el olorcito a, ¿cómo se llama? ¿Mandarina? ¿Mandarina? Yo creo que es cempasúchil. Cempasúchil. ¿Por qué me haces decir esa palabra que sabes que me complica tanto? Que eso me causa mucho terror. Pero ya se siente el ambiente y el frío terrorífico. Ok. Vámonos ahora sí, al centro del país con nuestra iconóloga en el Estado de México, Julieta Salama Jackie. ¿Qué onda, Julieta? ¿Cómo estamos en esta temporada de terror? Hola, mi querido Ángel y compañero Amora, Francisco Mundo, ya los extrañaba mucho. Yo muy bien, muchas gracias. Pues bien, amigos, como ya vieron, ahora nos toca nuestra época, nuestra temporada de terror, en donde vamos a grabar una serie de podcasts hablando un poco de las leyendas de terror de México o incluso a nivel internacional. Vamos a hablar incluso también de altares, parte de la cultura, parte de la dimensión prehispánica de esta temporada, pero también vamos a hablar de la dimensión moderna, la dimensión actual. Incluso hasta tal vez por ahí tengamos algo de polémica, qué tanto se ha incrustado esto del Halloween, el Halloween contra el Día de Muertos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso iremos platicando a lo largo de esta serie de podcasts y hoy empezaremos a hablar de diferentes elementos. Recientemente tuvimos, de hecho, algunas situaciones trágicas como el huracán, entonces que el huracán nos dé pie para ingresar a esta temporada de terror. Nos referimos al huracán Delta, ¿ok? Y también vamos a platicar un poco acerca de las leyendas en las carreteras, los fantasmas en las carreteras. También Julieta nos va a hablar acerca de el Zompantli. Ya iremos comentando qué es esto, si es el Zompantli o son los Zompantlis, que nos comente Julieta. Y por allá en el Bajío, que Alejandro Mora nos platique un poco acerca de la leyenda de la Zacatecana, que muchos han escuchado, pero no desde el punto de vista de un habitante de Querétaro. Por eso el señor Alejandro Mora, productor de este podcast, nos va a ayudar con eso. ¿Va que va? Entonces, este es el Mochi Podcast especial de terror. Pues vamos a iniciar nuestra temporada de terror con un poco de la tragicomedia que se vivió allá en Cozumel. A ver, Frank, platícanos qué onda, cómo se vivió el huracán y platícanos un poco acerca de los huracanes. ¿Les ha tocado vivir experiencias huracanescas, no? ¿Qué tan complicado es vivir un huracán? Porque luego en línea o en las noticias, cuando escuchamos el término huracán o vemos las imágenes de los huracanes, pues nos da miedito porque vemos cosas volando, vemos el viento, vemos que los reporteros son muy espectaculares al momento de mostrar
mostrarse, al momento de mostrar las imágenes, pero realmente cómo se vive un huracán y qué es lo que te ha tocado vivir a ti, Frank, allá en Cozumel. A ver, platícanos. Hola, pues un saludo a todos. Antes que nada, estamos vivos solo por hoy, como por ahí un clásico. Y pues sí, estamos grabando a escasos par de días de que pasó este huracán Delta, que pues, puso al mundo a temblar aquí en la zona de la península. De hecho, sigue vivo la tormenta, sigue yendo hacia Luisiana, si no me equivoco, y deben estarse por ahí rascando la cabeza, ¿no? No olvidemos que hace algunos años devastó ese lugar el huracán Katrina. Y sí, efectivamente, pues en estos años hemos tenido la oportunidad de vivir varios fenómenos de este tipo, y como decía alguien por ahí, es el precio que nos toca pagar por vivir en el paraíso, ¿no? Es una película de terror de la vida real. Es algo que sí es como decir que no te salvas de nada, ¿no? Si vives en el centro del país, ¿qué? Pues no te salvas de un terremoto, ¿no? Si vives en playa, te toca un huracán. Creo que el único lugar en donde no pasa nada es Querétaro. No pasa nada. Qué aburrido. Pues le toca a malos políticos, ¿no? Malos gobiernos. También Ángel ellos Chávez viven de sus leyendas de terror, por eso decíamos al principio en la intro, ellos viven de sus leyendas de terror. Oye, Frank, ¿pero cómo estuvo entonces? ¿A qué horas entró? ¿Cómo se sintió? Mira, es una situación diferente, digamos así, a los huracanes que nos ha tocado vivir en lo personal, por dos cuestiones muy importantes. Una, estamos en la era de la supercomunicación, donde todo el mundo está metido en las redes, todo el mundo está metido en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, en TikTok, ¿no? Entonces, pues fue el primer huracán que me ha tocado vivir que que había demasiada información, demasiado, entonces ya decían que a la 1 de la mañana, ya decían que a las 3, que si viene de 4, que si viene de 2, entonces hubo huracanólogos, especialistas en huracanes, hubo gente que, bueno, de todo, ¿no? Había gente que decía que, bueno, mil información, mucha desinformación, es la época del fake news. El huracán fue mediático en realidad. Sí, en realidad, bueno, yo recordaba con algunas personas el huracán más fuerte que nos tocó fue el Wilma, que justamente el 21 de octubre va a cumplir 15 años y ahorita vamos a hablar un poquito de la historia del huracán, pero en el caso de Wilma, yo recuerdo que nos llegaban los mensajes, ya dieran los centennials y los millennials, pues ¿cuántos años tiene este canijo, no? Bueno, pues nos llegaba la información en mensajes SMS y yo recuerdo perfectamente que pues con esos Nokia, ¿no? De cacahuatito nos llegaba la información y nos llegaba un mensajito, Cozumel bajo el agua, ¿no? Creo que tenía un Samsung o un Ericsson para comentarle a los fácil, un Motorola, yo creo. Sí, que en aquella época fuera la época más o menos cuando conocí a Francisco Mundo, y allá estábamos viviendo en Playa del Carmen, nos tocaba vivir. ¿Eran los de tequilas todavía? Sí, y nos enviábamos, y por ejemplo con el Frank, nos enviábamos mensaje SMS, así como que, pero te costaba en aquel entonces, pues, le tenías que poner 200, 300 pesos, porque cada mensaje costaba, ¿no? 5 pesos, no me acuerdo, un peso lo que costara, ¿no? Creo que tenías que ir midiendo el mensaje, y aparte era antes del Twitter, y sí te dejaba escribir cierta cantidad de caracteres, entonces no te podías extender mucho, ¿no? Porque te cobraban por cada cantidad de frase. Sí, era un mensaje, no había emojis, ¿no? Era como un telégrafo. Bueno, entonces nos llegaban los mensajes de que ya estaba el huracán en categoría 5 y etcétera. Pero bueno, lo que voy con esto es que no existía tanta información como ahorita, ¿no? Ahorita todo el mundo pendiente y podías leer sus historias de las personas. Pues ya sentí el primer viento, ya abracé un árbol y me dijo que todo estará bien. Ya, o sea, cosas así súper... Esos son los amigos, ¿no?, de Alex. Yo te mandé a que rezaras el rosario y a la Virgen de las Tormentas, y mira que se fue. Ya hablaremos ahí de los seres desconocidos que pueden desviar huracanes. Pero bueno, a lo que voy es que sí fue un huracán mediático. Afortunadamente, afortunadamente, y que no pasó a mayores. O sea, fue un huracán que venía bastante fuerte. De hecho, era el más fuerte que
que pasaba por la península después de 15 años justamente del Wilma. Entonces no fue cualquier cosa, ¿no? Y se estaba juntando con la tormenta Gama, entonces pues había cierta expectativa. Y un servidor pues se aguantó hasta la 1 de la mañana, hasta las 3, y después me quedé dormido y ya no supe nada. Cuando desperté ya andaba por Puerto Morelos, entonces pues, realmente no sentí mucho. Hicimos un viajecito en la mañana, el día siguiente, para ver los que había pasado en la ciudad, y realmente no, salvo los árboles caídos, que es una pena, ¿no? En esta época del calentamiento global, que se caigan árboles, pues sí es una pena, pero básicamente fue lo que pasó, ¿no? Mucho árbol caído, un otro techito de plafón, uno que otro toldo, pero afortunadamente saldo blanco, y más quedó para la expectativa, ¿no? Y oye, ¿y cuando sirve mucho trabajaban? para... Y cuando trabajaban ustedes en el hotel, ¿sí evacuaron como lo hicieron este año? ¿Evacuaban antes? En esa ocasión en Wilma, que a mí me tocaron varios, ¿no? Andrew, Patricia, no sé, miles de nombres, pero recuerdo justamente el Wilma en Cancún. Hay un montón de anécdotas de gente, por ejemplo, en hoteles Palas, de gente que incluso recibió demandas, ¿no? Estamos hablando de que el huracán se estacionó 70 horas. Ahorita ya estamos acostumbrados a las cuarentenas y a los encerrones, pero imagínense meter, no sé, 1,000 personas en un espacio reducido, y la gente se estaba volviendo loca, ¿no? La gente fumadora quería fumar y no los dejaban salir. Hubo gente que los llevaron me acuerdo que un Cinépolis, y en pleno huracán se cayó el plafón del cine, entonces los tuvieron que evacuar del lugar donde estaban siendo refugiados. Y así hay un montón de anécdotas, ¿no? Sí, y es que en el mundo efectivamente había que sacarlos. Sí, en el mundo del alojamiento, de la hotelería, es toda una serie de protocolos. Entonces el huracán se vive desde antes, luego durante y después, y en cada uno de estos protocolos hay anécdotas. El antes es cómo te preparas, porque tú como trabajador, pues sí, piensas en el servicio y piensas en la protección de los huéspedes, y piensas también en la protección de la infraestructura y todo lo que te dice el protocolo. Pero luego también, oye, ¿y tú? ¿No? Oye, yo tengo que conseguir mi comida, ¿dónde me la voy a pasar? ¿Me la voy a pasar en el hotel o me la voy a pasar en mi casa, ¿no? ¿Dónde me voy a pasar el huracán? Tengo que ir a comprar comida, porque si no, si me la paso aquí nada más en el hotel arreglando todo, y luego yo qué voy a hacer, ¿no? Y hubo algunos que sí se la pasaron en el hotel y otros se la pasaron en casa. Durante el huracán, ¿qué es lo que se vive? Decía yo ahí en el chat que tenemos, que si estás en una casa, es como en todo momento, más o menos un huracán en promedio que durará entre 6 y 12 horas en lo que pasa uno promedio, excepto el Vilma, que se estacionó, me acuerdo mucho. Pero un huracán en promedio andará por las 6-12 horas, es decir, toda la noche o todo el día. Eso es lo que aguanta. ¿Y qué es lo que escuchas? Escuchas en todo momento ruidos, cosas que golpean la casa, el departamento. Te empieza, por muy seguras que estén las ventanas, empieza a entrar ligeramente agua por las ventanas, porque en todo momento el viento golpea el agua hacia la ventana. Estás preocupado de si va a aguantar o no va a aguantar el cristal de las ventanas. Entonces estás con esa de ¿se va a romper, no se va a romper? Puede ingresar una rama, un árbol también. Entonces, si tienes coche, ahí le estás echando un ojo al coche, ¿no? Que no le vaya a pasar nada, etcétera, etcétera. Eso en el huracán. Y también pensando en las calles, si se van a inundar lo suficiente como para que llegue el ejército y luego te saque, ¿no? Piensas mil cosas en ese momento. Pero aun cuando cuides el coche, o sea, ¿qué puedes hacer por el coche? Si se lo lleva, no puede hacer nada. Ay, si yo te contara, ¿qué le cuidas? Dios mío. ¿De dónde lo amarras o qué? Ay, si yo te contara. A ver, cuéntame. Hay una anécdota ahí personal de nos pasaron 2 huracanes muy cercanos, que fue el Emily, y en esa época vivíamos en una cosa que se llaman poblados de apoyo, que son departamentos que te dan hoteles para pasar tu vida, ¿no? Panales, básicamente, panales de obreros. Y bueno, en esa ocasión me acuerdo que pasó el Emily y todo se voló el portón, salió volando con el vino. Y en esa ocasión a Ángel le cayó una rama en su auto y le dije, bueno, luego cuando vino Wilma, le dije, bueno, sería buena idea que lo dejes dentro del poblado de apoyo. Ahí la barda lo va a cuidar. Y dije, porque pues no se cayó, ¿no? Y pues cuál fue nuestra sorpresa, que cuando pasó Wilma, lo único que quedó parado fue el portón y toda la barda se le cayó encima al auto de Ángel. Entonces yo lo vi en vivo, porque ya fue un domingo, creo que porque el huracán duró muchísimo, entonces estábamos aburridos y vimos cómo se meneaba la barda como si fuera una hoja de papel.
la meneaba el viento hasta que se venció y se cayó arriba del auto. Entonces yo me sentí muy mal porque dije, yo le di la indicación a Ángel que lo dejara ahí para que lo cuidara. Pero es que... ¿Y cómo te sentiste, Ángel? No, pues es lo que comentábamos en el chat. El primer huracán no le cayó un árbol encima al coche porque lo detuvieron unos cables en el poblado de Apoyo donde yo vivía. Entonces lo detuvieron unos cables al árbol que le iba a caer al coche. Pero en pleno huracán, respondiendo a lo que dice Julieta, ¿y qué puedes hacer? En pleno huracán, yo me metí al coche, lo quité de abajo del árbol y lo puse enfrente antes de que le cayera el árbol. Eso con el primer huracán. Una semana después, yo dije, ya no voy a esperar a que le caiga un árbol, ¿no? O la barda. Entonces Frank me dice, ponlo acá en la barda y acá lo cuidan, ¿no? Y pues sí, lo llevé ahí a la barda, ya era el destino, ya estaba destinado. Ya le tocaba, pobre, si no era el árbol, era la barda. Fue a la mitad del coche, pero sí a una puerta por ahí del coche, pero sí le pegó. De esas anécdotas mientras sucede el huracán. Y luego vienen las anécdotas de después del huracán, cuando ya no hay nada, está todo destruido, nada más te quedas, a ver, no hay luz, no hay agua y a lo mejor las instalaciones de luz y de agua están rotas. ¿Quién sabe hasta cuándo vayas a volver a tener luz o agua? Te puedes pasar hasta 2 o 3 semanas sin luz ni agua. Nada más con lo que tienes ahí en tu despensa, si alcanzaste a comprar algo, ¿no, Frank? Yo me acuerdo de yo veo esas películas de Guerra Z, zombie, toda esa tontería, y así se ve, ¿no? O sea, como si fuera que hubiera de pasar una guerra o hubiera una bomba, así se pueden imaginar postes, árboles, casas, autos volteados. Me acuerdo haber visto una avioneta incrustada en el techo de una casa. Bueno, volviendo al tema de que pasó Emily y todo el mundo se resguardó con lo básico, ¿no? Atún, agua, vino. Pasó en 2 horas, 3 horas acabó ese huracán. Entonces nos confiamos y dijimos, bueno, ¿para qué nos llenamos de latas de atún si podemos ir a comprar al otro día? ¿Y qué pasó? Que todos lo saquearon, no dejaron un solo estante vivo. Y por más que tuvieras dinero en la bolsa, no había que comprar. Y pues ahí nos tuvimos que reunir hasta que llegaron los soldados y nos dieron despensas. Y sí, realmente es una situación como lo que es un desastre, ¿no? Se cayeron muchísimas casas, bueno, una cosa horrible. Y afortunadamente, por eso decía del huracán que está pasando, el Delta, que eso fue un número que pasara hacia arriba por lo que fue Puerto Morelos. Saludos a la gente de Puerto Morelos, que espero que estén bien, pero aquí en Cozumel realmente no pasó nada. Y se veía la trayectoria, iba derechito, venía directo a Cozumel y se desvió unos cuantos kilómetros y pues, afortunadamente no pasó nada. Y eso era lo que la gente que ya hemos vivido huracanes, pues teníamos esa expectativa. A mí por eso, yo no puse en la casa de ustedes, yo no puse ni cinta canela, porque yo ya tengo la experiencia que esa cinta te da una falsa sensación de seguridad, porque en realidad la gente no entiende que eso solamente es para que no caiga el vidrio completo, no es para que te protege el vidrio, se va a romper sí, pero es para que no caiga toda la pieza, ¿no? Entonces cosas así, las tablas, yo vi tablas volar por los cielos, en fin. Entonces dije, pues sea una ventana, deja que el viento haga la naturaleza haga su paso y pues ya, ¿no? Lo que va a pasar y efectivamente te puedes cuidar mucho, de prepararte mucho, esa es la fortuna de un fenómeno como este, ¿no? Que te permite prepararte y no es un terremoto que tienes solamente segundos o 1 minuto. Aquí no, tienes el chance de irlo monitoreando, ir viendo, cuidando, preparando. Pero la expectativa es la que mata, ¿no? O sea, los nervios son los que se te van alterando conforme va llegando. Primero lo tomas así como a broma y ya luego cuando empiezas a escuchar los primeros vientecitos es cuando dices, caray, ya está entrando. Y ya cuando lo tienes encima es cuando empiezas a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y sí, o sea, en tu mente corren muchas cosas así de, ¿y qué pasa si se rompe la ventana y empieza a entrar el agua? ¿Qué pasa si se empiezan a inundar las calles? ¿Qué voy a hacer si tal cosa, ¿no? Y empiezas a elucubrar. Y que hay que recordar que en aquella ocasión se destruyó la mitad del hotel, de los 2 hoteles en donde estábamos trabajando,
quedaron destruidos a la mitad. Hubo hoteles que se cayeron enteritos. Sí. Hubo hoteles que se cayeron enteros, ¿no? Estamos hablando, a mí me tocó ver, por ejemplo, en el Alegro de Playa Car, la piscina se partió en dos del peso de la arena y del agua que se metió adentro de los edificios partidos a la mitad, ¿no? Entonces, sí son porque el mar se los muy, comió, o sea, digamos. Sí, son terroríficos y por eso lo incluimos en esta sección de terror, porque son cosas que vemos en películas como Geotormenta, El día después de mañana y todas esas cosas, pero en realidad sí pasan y son bastante fuertes y bastante, o sea, sí da miedo pues cuando estás en medio de una de esas, ¿no? Yo recuerdo que había una palmera y tenía incrustado después de Wilma, había una varilla de esas de construcción ensartadas dentro de una palmera y pues eso pudo haber sido una persona, ¿no? O sea, los proyectiles vuelan a la velocidad que son 250, 300 kilómetros más fuerte, ¿no? Y cualquier cosa se vuelve un proyectil, ese es el miedo, ¿no? Y de hecho fueron como 6 meses en lo que tardamos en que se regresara la operación del hotel, porque pues quedó destruido y técnicamente fueron como 6 meses, y ahí sí los que teníamos planta fueron los que nos quedamos, los que no tenían planta, pues ni modo, los tuvieron que despedir. Perdón, Julieta, ¿qué decías? Así que yo creo que todo empieza desde el campo visual, cuando vemos las playas que empiezan a cambiar su tonalidad y se empieza a revolcar todo el agua. Yo creo que desde ahí empieza el disgusto de ver, ¿no? O de las nubes que se están cargando de agua y para que caiga todo en tierra, como las fotos que nos mandó. Hay veces que hay lo que se le llama el mar de fuego, que es cuando el mar se retira. El mar se va, se retira de la orilla y se puede ver así el lecho marino. Y eso da más miedo porque significa que cuando se va a regresar en algún momento en forma de tsunami. Eso es otro fenómeno así de mar, que también se ve bien culero. Y sí, o sea, son cuestiones que hemos aprendido a vivir con ello, ¿no? Como decía al principio, pues es el precio que nos toca vivir, ¿no? En algunos lados les toca heladas, en otros lados deslaves, en otros lados inundaciones. Pues aquí nos tocan los huracanes. No sé, ¿cómo quieren morir ustedes? Si tuvieran que morir por un fenómeno meteorológico, ¿cómo les gustaría morir? Ninguno. Por huracán, por tornado, por tsunami, por terremoto. Oigan, meteorito. Oye, el meteoro, que si era cierto eso, en el meteoro de Nuevo León, ¿o no? Sí fue cierto, sí. Oiga, otra cosa que se me olvidó comentarles es que, por ejemplo, en la isla llega el punto que dice, bueno, el puerto se cierra y el que salió y el que no se quedó. Ahí ese es un plus. Enciérrate, cuídate. Ese es un plus aquí en la isla porque no puedes salir a lugares más altos, por decirlo de algún lado, ¿no? Que decir un lugar alto aquí en la península, pues todo es plano como una tortilla, ¿no? Entonces te tienes que resguardar en tu casa y pues hazle como quieras, ¿no? Oye, Frank, no ¿y la isla se llega a mover por estas tormentas? A mover. Ajá, o sea, ¿no hay un desplazamiento de la isla? Oh, qué buena pregunta, pero no. Lo que sí llega a perder espacios de tierra, ¿no? Se llega a hundir. O sea, pierde playa, que, digamos. Ejemplo, sí, Gilberto devastó mucha playa y muchos... Estamos hablando de Gilberto de 1988. Pero sí, o sea, lo que pasa es que se inundan áreas de zona costera, ¿no? Entonces eso sí pasa. Es que en la península de Yucatán es mítico el Gilberto. Hablar de Gilberto es así como de palabras mayores, sobre todo las personas así como Francisco Mundo, que ya tienen cierta edad. Cuando dices Gilberto... Ay, hola, buenas tardes. Cuando dices Gilberto... Pero por ejemplo la península sí se está perdiendo. La península de Yucatán se está perdiendo territorio. Sí, ya para acabar con eso, Gilberto es uno de los más grandes que ha habido, ¿no? 295 kilómetros y tenía de extensión 2.250 kilómetros. Estamos hablando de un monstruo, ¿no? Pero el que ha matado más gente ha sido Paulina, que mató 250 personas, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Wilma solo murieron 8. Y a pesar de ser tan grande, no murió mucha gente, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? A pesar de los daños que pueden ser bastante cuantificables, en cuestión de vidas, que es lo más importante, hubo muy poquitos, hubo 8. Pues esa fue nuestra introducción al mundo del terror a través del huracán. De alguna manera, el huracán fue el que nos dio el cue, fue el que nos abrió la puerta a esta dimensión terrorífica de octubre y noviembre en México. Ahora vamos a meternos a temas netamente de leyendas de terror. Entonces,
les platico y les pregunto a todos los que nos están escuchando y a nuestros colaboradores. ¿Han escuchado leyendas de terror, pero no cualquiera, sino las de carretera? ¿Alguien les ha contado algo? ¿Han vivido alguna leyenda de terror de carretera? A ver, díganos nada más si sí o no. Sí. Sí. Miren, Claro que sí. Sí, pasa algo curioso con los fantasmas de las carreteras, porque a diferencia de los fantasmas tradicionales que te encuentras en un hospital o que se dice que hay en las casas embrujadas o en los manicomios, qué sé yo, los fantasmas de las carreteras, la verdad, son más gandallas. Los fantasmas de la carretera son más mala onda. Cuidado, porque si te encuentras un fantasma en la carretera, puede ser que te obliguen a dar un volantazo, puede ser que se te aparezcan adentro del coche, puede ser que se te aparezcan a media calle, ¿no? O puede que ser suben a vender pepitas. también, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar. Te bajan tu reloj. Te bajan tu reloj. Técnicamente, vamos a hablar de algunos de los fantasmas de la carretera. Vamos a empezar con esta primer leyenda, la fantasma de Paracho. ¿En dónde está Paracho? Ustedes que estudiaron turismo. Michoacán. Ok, se supone que es una mujer que se aparece en la carretera de Carapan a Uruapan, Michoacán. Entonces, para las personas que anden por ahí cerca, seguramente sabrán esta leyenda mucho mejor que nosotros. Se dice que fue una mujer que fue atacada y violada. Y se supone que cuando van los conductores, sobre todo los conductores que manejan solos por esa carretera en la madrugada, y ahorita les voy a platicar por qué es interesante. De hecho, está documentado, se sabe aproximadamente cuántos accidentes ha generado esta supuesta fantasma. Entonces, por ahí aparece en la Organización Editorial Mexicana, tiene un respaldo documental de los accidentes que ha provocado. Se supone que esta chica se aparece a un lado del camino. Obviamente, ¿qué haces tú cuando ves una mujer? No lo sé, a las 2, 3 de la mañana al lado del camino. Ahí pues la tradicional, que dicen por ahí, la tradicional fantasma que ves ahí al lado del camino. O una mujer que tú veas al lado del camino a las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué haces? No, yo ni me paro, yo me sigo de largo. ¿Sí? ¿Habrá? ¿Y si te está pidiendo ride o algo así o ayuda? Tampoco, no, lo siento. ¿Es bonita? Supongo que sí. Ale sí se para. Yo supongo que sí ha de ser bonita la mujer porque, bueno, así como ustedes, no se paran, muchos no se paran, pero sí se sacan de onda, ¿no? ¿Qué hace esta mujer ahí descalza, muy bonita a esta hora? Y como la ignoran, lo que hace esta fantasma, por eso les digo, el gandallismo del fantasma de las carreteras, lo que hace esta fantasma es tirar un árbol en medio de la carretera. Wow. Porque la ignoraste, ¿no? O sea, a 500 metros, 1 kilómetro después de que la hayas visto, te tira un árbol en la carretera porque la ignoraste. ¿Tanta fuerza tiene? Pues digamos que el árbol aparece. Digo, no me la imagino así como Hulk doblando el árbol ahí en medio de la calle, ¿no? Pues de repente el árbol aparece y pues obviamente lo que decíamos ahorita, ¿qué haces? Das un volantazo y ahí es en donde viene el accidente. Entonces dice la Organización Editorial Mexicana que ha generado por lo menos 30 accidentes más o menos con las mismas características. Repito, si alguien de esa zona de Michoacán se sabe esta leyenda, pues hay que nos deje los comentarios en YouTube. Oye, pero yo quiero preguntar, ¿el árbol es de veras o es un árbol fantasma? Esa es una buena pregunta. Lo que dicen los documentos cuando lo relatan es que cuando van a ver el árbol ya no está. Entonces es así como que te pusieron el árbol fantasma. Así. Exactamente. Nada más fue como una visión para que tú tuvieras algún accidente, ¿ok? Entonces váyanse acordando ustedes si les han contado algo relacionado con fantasmas. ¿Y qué pasa? ¿Ya hay alguna información de personas que la hayan subido a esas personas? ¿Sí le han dado el ride? Acuérdate que como cuando son estas leyendas, la historia se cuenta a la mitad. No ha habido una. Y ahorita les voy a contar unas en donde sí ha habido personas que suben a los fantasmas y qué es lo que les ha pasado. Oye, pero ¿ha habido gente que ha superado ese árbol? O que no se estrelle, que no se muera y que pueda contar la anécdota. Sí, que la anécdota, es como, si eres muy hábil con el volante, lo puedes haber pasado, pero ya incluso habrá personas, no soy del lugar, pero ya habrá personas que sepan cómo actuar en ese caso, ¿no? En una situación similar. Es así como, no sé, yo me imagino a lo mejor a los locales, ya me volvieron a poner el maldito árbol. Oye, ¿y qué recomendarías para cuando yo vaya a Paracho y no me aparezca ni el árbol ni la muchacha?
Yo no soy compraría un buen creyente. seguro de auto. El problema conmigo es que yo no soy creyente. Todas las víctimas son hombres. Yo tengo... Buen punto. ¿Las víctimas son hombres? Sí, hasta ahorita sí. Supongo que por entonces aquello no hay de la problema. violación. Claro, es feminista, o sea, por supuesto. Sí, claro. Y es de las feministas violentas, entonces es complicado. Ya ¿no? desde entonces hay fantasmas feminazis. Julieta lo dijo. Está buenísimo. Julieta lo dijo y es Una fantasma Que quede en feminista. grabación que fue una Arroba mujer. Julieta. Fue una Ay, sí, esas opinión de una mujeres me mujer. caen gordas. Sí. Así aquí lo dejamos en pausa editable. Fue una... No, esas tipas son horrorosas, ¿no? Qué horror. Ok, ahí está, ¿no? O sea, diferentes fantasmas. La pregunta es sí, la mayoría son hombres. ¿Algún otro fantasma? Tengo aquí varias leyendas, pero les voy a ir contando algunas. La Rumorosa, ¿ubican ustedes o han escuchado hablar de la carretera La Rumorosa? ¿Es la que está en Baja California? Exactamente, que igual como la que está en Oaxaca, ¿no? Que también tiene muchos vientos y es una de las carreteras, de hecho, más complicadas. La Rumorosa también se tienen muchos datos que, de hecho, parece ser que es la que más accidentes genera a lo largo de un año. Y ahí hay varios fantasmas en la carretera de La Rumorosa, no hay solo una leyenda. Hay una, por ejemplo, de un señor que va caminando en la carretera, pero eso lo encuentras a las 2, 3 de la tarde. Este es mucho de los traileros, que va caminando en la carretera a un lado, el señor, y luego te lo vuelves a encontrar más adelante, a 5 kilómetros, y luego te lo vuelves a encontrar a 10 kilómetros, y ahí va el señor caminando. Wow. No se sabe quién es ni para dónde va. Entiendo que pues a lo mejor es una aparición. Yo decía que yo no soy creyente. Un déjà vu. No creo en nada. Es un bucle, ¿no? Es que entra en un error en la túneles de Matrix. tiempo. Ándale. El viento lo lleva más, un es error de más la ligero Matrix. y el viento lo lleva. Ahora, Es mi chéquense teoría. esta. El trailero de La Rumorosa. Órale. Es un trailero, supuestamente, que tuvo un accidente en La Rumorosa, que igual, no sé por qué a los fantasmas de las carreteras, pues les encanta andar pidiendo ride, ¿no? Entonces, se para a pedir ride y generalmente nadie le da ride, ¿no? Sobre todo los traileros que ya lo conocen, pues no se paran. Pues respondiendo a lo que decía o lo que preguntaba Frank hace rato, ¿alguien se ha parado a darle ride, a darle aventón? Sí, en el caso de sí ha habido personas que se han parado, nada más que no se sube el trailero, sino que les pide de favor que si le pueden dar un dinero a su esposa. Les da el dinero, le da el dinero al trailero, al que paró, y le da una dirección y le dice, ve a ver a mi esposa y por favor llévale este dinero, dile que yo después voy, que tuve un accidente, bla, bla, bla. Total que como para pedirle ese favor, ¿no? Para hacerle el paro a ese trailero. Y entonces el otro trailero, pues hablando de compas de trabajo, va a la casa a llevarle este dinero que le deja este trailero. Entonces toca la puerta y pues nada, que es una casa abandonada. Y entonces lo que dice la leyenda, esto sí es leyenda, no es que haya datos, ¿no? Esto es de boca en boca. Entonces lo que dice la leyenda es que este trailero pregunta a los vecinos, oiga, ¿y la persona que vive aquí? No, ya se cambió de casa. Y la va a buscar, todavía el trailero buena onda, va a buscar a la esposa a la casa donde le dijeron que vive ahora. Y sí existe la señora. Ajá. La señora recibe el dinero, pero porque el dinero es real. No sé, no me digas. No sé cómo es que se hace algo espectral, se vuelve en real. Pero bueno, el dinero es real. Virtual. Ajá. El dinero es real y resulta que la señora le dice, muchas gracias, pero mi marido falleció hace 5 años. Y no deja de dar el gasto. Qué buen hombre. Qué responsable. Lo aplaudo, gran hombre. Muy bien. Qué buena lección nos ha dado a los terrenales. Me hiciste acordarme de también una leyenda urbana de Veracruz. Si no mal me acuerdo, de la calle de Almirón. Y es muy parecida. Una chica que se detiene un taxi a medianoche y le pide al conductor que por favor lleve un súper a su domicilio, que lo está esperando su mamá o algo así. Y cuando llega la persona, le dice que su hija murió hace algunos años y que sí, efectivamente ese suéter era de ella, pero que ya está muerta, ¿no? Entonces, pues es una variación de algo inconcluso de que alguien tiene que terminar, ¿no? Y yo siento como que estas historias se replican en diferentes partes de la República. Hay otra versión donde el paquetito que le da la persona son los huesos al final de esa persona. Una viejita que se te aparece, te pide el mismo favor, ¿no? Llévale esta bolsita a mi hija. Y ya sea que tú por curioso abres la bolsita o que se la lleves, te das cuenta al final que en la bolsa vienen los huesos de esa persona. Esa es la otra versión que yo he escuchado. Yo le pregunto aquí al respetable, ¿ustedes
ustedes, Alejandro, Julieta, Ángela, Abraham, ¿se pararían a hacer un favor a una persona a medianoche y se tomarían la molestia de ir y llevar y buscar ahora sí que al remitente? No. Pues definitivamente no. fíjate que yo sí. No sé, en ese sentido puedo llegar a tener buen corazón, pero obviamente no pienso en morbo para ver qué pasa. Exactamente, no pienso, verdad. no, pero no pienso en lo sobrenatural. No pensaría en lo sobrenatural. Oye, así como, oye, hazme el paro, entrégale esto a esta persona. Órale, sí, no hay bronca, ¿no? Pero en ese momento, pues, o sea, vas en tus 5 sentidos, vas en la carretera y pensando en el camino. No sé si vas pensando en fantasmas. Bueno, no pues lo obvio, sé. Sí, porque se ve súper tenebrosa la noche en las carreteras, ¿cómo no? Fíjate que hay muchas personas que les gusta más manejar de noche. A mí, por ejemplo, me gusta más manejar de noche, pero como no veo bien, prefiero manejar de día. Pero si fuera opcional, yo preferiría 1000 veces manejar de noche, y eso me lo enseñó mi papá. Mi papá toda la vida manejó de noche, le gustaba mucho y viajaba de Campeche a México mucho. Pero sí, o sea, por ejemplo, había esto lo escuché en La Mano Peluda. Un trailero que dice que iba en su máquina, en su tráiler, y de repente vio como 2 patitas a un lado iban colgando de su tráiler a un lado de la ventana. Entonces imagínate, la ventana de donde sacas el brazo, ¿no? La ventana del lado izquierdo, ahí van 2 patitas colgando. Así como que, ¿qué haces en ese momento? O sea, y ahí sin ni modos de acelerar, de frenar, de pararte a ver, o qué haces, nada más estás viendo qué fregados hacen 2 patitas colgando. Sí, o dijiste, ching, ya me ¿no? llevé una personita ahí, ¿no? Y ni cuenta se dio. Es que ese es el punto, ¿no? A ver, la película Kilómetro ¿qué? 31. ¿Y por qué surgió esa película? Supuestamente el autor comenta, bueno, tanto el director como el escritor, dice que la idea la tomó de La Mano Peluda, del programa de La Mano Peluda, este programa de radio que ya no existe, porque escuchaba que siempre a la altura del kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, siempre se han visto cosas raras en esa zona de la carretera México-Toluca, sobre todo en la curva, ¿no? Por allá por donde está el desierto de los Leones. Entonces hay varias leyendas de por qué es que hay tantos aparecidos en esa zona. Algunos comentan que lo que se ven son los monjes del ex convento del desierto de los Leones que los han llegado a ver. Otros comentan que también se aparece un niño, yo no sé, los niños igual se aparecen por todos lados, pero otros comentan que fueron algunos presos que eran los que construían o fueron los que construyeron esa parte de la carretera, pero que luego los mataron. Entonces, espera, en esta parte de los niños, un amigo me contaba que que eran espíritus, la mayoría de adultos, pero que en realidad no eran niños, pero se hacen pasar por niños para que no generen tanto temor como un adulto. Y yo alguna vez escuché que eran demonios. Uy, de por sí, ¿no? He escuchado que son unos pingos esos mocosos. Oigan, por ahí hay minas en esa zona. A ver, minas? Julieta, por allá por el desierto de los Leones, ¿hay minas? Minas, no. Sí hay muchas corrientes de agua, pues quizás como es un bosque pudiera haber duendes, pero no, como tal minas de algo, no. Es que yo he escuchado algunas leyendas donde que son duendes, que no en realidad no son duendes, sino que los mineros regulan bajitos porque pueden caber mejor en las cuevas y no tienen que romper tanto. Entonces que muchos espíritus son pequeños, pero porque son gente pequeña. Sí, que pueden llegar a ser es que no sé, yo con eso de los fantasmas, yo una persona que era muy, muy, muy religiosa, igual de la religión cristiana, me llegó a comentar, es que no son fantasmas, los fantasmas no existen, ni niños, ni adultos, ni viejitos, nunca son fantasmas, siempre son demonios que se disfrazan. Qué feo, eso suena más terrible, ya hasta me está dando. Pues así cuando veas un fantasma y luego te pones a pensar, chin, ¿será fantasma o será demonio? Bueno, vamos a ver otra, La novia de la México Cuernavaca. Esta está también un poquito intensa porque una chava descubre a su novio con el que se iba a casar siendo infiel antes de que se casaran. Resulta que ella sabe que le fue infiel, pero se casan. Entonces van a la carretera México-Cuernavaca ya después de la boda y van peleando porque ella le recrimina que su amiga, que le puso el cuerno, etcétera, etcétera. Van peleando. Entonces la chava se le empieza a ir a los golpes al chavo que va manejando. Resulta que el chavo se para, ¿no? O sea, se para el automóvil y se bajan los dos y siguen peleando. Y total que entre la bronca se desespera el chavo y saca un cuchillo y mata a esta chava, a esta novia, ¿ok? Ahora, pues
su espíritu supuestamente anda rolando por ahí, de repente, pero lo curioso es que se aparece ensangrentada, a los conductores se les aparece todavía tirando sangre, no todavía herida, ahí en la carretera México-Cuernavaca, la suben al automóvil y desaparece. La idea es que si no la subes, se te sube de todas maneras. O sea que la llevas de perder. La subas o no, la subas o no. Si tú la ves, te puedes parar y subirla y ayudarla y llevarla al hospital y va a desaparecer en el coche. Pero si no te paras, la vas a voltear a ver en el retrovisor y la vas a traer sentada en el asiento de atrás. Ay, yo pensé que en las piernas. Dice la fantasma, no pagas tanto. Pues no pago tanto. Ay, no, qué terrible. Y más si está ensangrentada, menos. Pues es que ella se supone que está pidiendo ayuda eterna porque sigue herida. Pues es que ha de andar su cuerpo por ahí en el bosque, hay que encontrarla para darle cristiana sepultura. ¿Ustedes sí creen en los fantasmas? Ay, ¿Yo? pues sí. ¿Tú así no? como que, no, yo no, porque nunca he visto uno. Pero así como que se te pueda aparecer, quién sabe, a lo mejor en esta temporada de terror me animo a ir a alguna casa embrujada. Ándale, a ver si es cierto. Vete solito igual y sí. Te hace falta una de esas experiencias. Ya estábamos en el chat y me acuerdo que tú mandaste un video o alguien mandó un video de este guardia de seguridad que ve a uno de los trabajadores, no sé si te acuerdas que lo estábamos viendo, y tú comentaste algo muy chingón que a mí se me quedó grabado, que es una buena teoría a mi parecer, donde no es que el fantasma se aparezca físicamente o como presencia, como un éter, y todo el mundo lo vea, o sea, sino que tu teoría, como lo vi ahí, es que se aparece en tu mente, o sea, simple y sencillamente lo que hace el fantasma es crear una visión solo en ti. Pero ¿y la cámara? No, pero en la cámara no aparece. No. Se supone que la premisa era de que un fantasma se iba a despedir de su compañero de trabajo, ¿no? Pero no sale en la cámara, nada más se ve como si el compañero se estuviera despidiendo. Así se ve hablar. Ah, sí es cierto. Se ve hablando el señor, ¿no? Y se ve todavía, todavía está dialogando. sentado, mueve las manos y está viendo hacia arriba, como si la otra persona estuviera parada, ¿no? Interesante. Puede aparecerse entonces en tu hemisferio cerebral izquierdo o derecho. No se ve actuado, se ve muy coloquial de alguien de un guardia de seguridad que se despide de un compa y muy de la raza, o sea, no se ve actuado realmente. Ándale. A mí lo que se me hace es que bueno, que ya sigues muerto, ya estás muerto y tienes que ir a trabajar, ¿no? O sea, ya se supone que ya ve descanso eterno ya, ¿no? O sea, todavía tienes que ir a trabajar y, ¿no? Sacar tarjeta o algo así. Oye, yo no oí nada. Sí se va a aparecer en sus clases, en sus salones, por ser muy reconocido. Hay una leyenda que suena así como creepypasta. Esta leyenda del autobús fantasma, que era un autobús que iba de Ixtapan de la Sal a Toluca. Y entonces, de hecho hasta tiene su número y todo está registrado, el autobús 40 se llama. De Ixtapan de la Sal a Toluca resulta que se va en un barranco, pero fue en la madrugada, entonces todos los pasajeros iban durmiendo. El autobús se desbarranca, cae y resulta que todos mueren. De hecho, la mayoría murió al instante, se dice, pero los que no murieron al instante murieron quemados cuando el autobús se incendió. Ahora, ¿por qué es como una leyenda creepypasta o estilo creepypasta? Porque te dice que si tú vas en la madrugada y estás esperando camión por esa zona, que para nosotros sería extraño quién estaría esperando camión en la madrugada por esa zona, pero hay lugares en donde sí, hay lugares en donde hay transporte interurbano o también regional, hay transportes regionales en donde toda la noche están pasando. Entonces, si tú estás en la madrugada esperando un autobús y de repente ves un autobús, porque esto fue por ahí de los 50, 60, si ves un autobús viejito, pero muy bien conservado, se dice que te subes y se te hace raro ver a todos los pasajeros parados en lugar de que vayan sentados. Los pasajeros van parados, no van ocupando los asientos, pero todos van así como con cara seria, no conversan contigo, tú te puedes sentar y antes de llegar a Toluca, como unos minutos antes de llegar a Toluca, el chofer te dice, a ti en particular, ya vamos a llegar a Toluca, esta es la última parada. Y entonces tú le dices, no, pero yo voy a Toluca. Dices, no, pero es que yo nada más hasta aquí llego. Resulta que el chofer te recomienda a ti que te bajes y te dice, esta es la última parada, yo hasta aquí llego, bájate y no voltees hacia atrás, porque si volteas hacia atrás, nunca más
vas a dejar este camión. Y vas a estar parado. ¿Qué es lo peor? Por la eternidad. ¿Qué es lo peor? Así sean 10 minutos, es terrible ir parado en un camión. Pero imagínate por siempre. Está cañón. Y la última, los novios de la carretera. Resulta que esta era una pareja que se iba a casar ese día. Los estaban esperando ya en la iglesia. De hecho, es en Sinapecuaro, en donde los estaban esperando, porque ya estaba todo listo. Esta era una pareja, ya se iban a casar, ¿no? El cura, el padre de la iglesia, los estaba esperando junto con todos los invitados. Total que no llegan porque iban en una camioneta y se accidentan, ¿no? Entonces, pero no lo sabía la gente del lugar, la gente de la iglesia. Entonces el padre, pues ni modo, tuvo que dar la misa, hasta que después ya vino la noticia y todo el mundo se enteró de que los novios se accidentaron en su camioneta y murieron. Resulta que ahora debes de tener mucho cuidado si vas por esa carretera, sobre todo si vas en pareja, porque estos fantasmas atacan más a las parejas, ¿no? Si vas en pareja, se atraviesan por la calle y hacen que tú también tengas un accidente por el hecho de que, ¿cómo se llama?, de que ellos no pudieron casarse, y eso es como una especie de envidia misteriosa. Oigan, esos ya lo que decía Ángel, ¿no? Son muy envidiosos, ¿no? Muy mala leche, ¿no? Sí, ¿qué les pasa a esos fantasmas? Hay que enseñarle de valores a la gente antes de que se muera. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana. Vamos a entrar al tema, a ver si nos puede explicar Julieta. Vamos a entrar al tema de los zompantlis. Es, en general, ¿se dice los zompantlis o es nada más uno? Fue un zompantli el que se descubrió ahí en el Templo Mayor. A ver, Julieta, platícanos de esto. Bueno, es que parte por la parte etimológica, que viene de tzom, que significa cráneo, y pantli, bandera. Entonces es las banderas de cráneos o muralla de cráneos. Entonces es correcto decirle los tzompantlis, por ejemplo, de Mesoamérica o en Mesoamérica, porque se refiere a distintos tipos de tzompantli en Tula, en México Tenochtitlan, en Zona Maya, en Chichén, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de distintos tipos de tzompantli, pero en general pues sí se refiere a banderas de cráneos, en donde pues justamente se colocaban pues cráneos que eran pues procedentes de sacrificios humanos seguramente. Y bueno, pues sí, yo creo que sí eran masivos los sacrificios humanos, por algunos vestigios arqueológicos que se han encontrado en una gran mayoría, por ejemplo en Templo Mayor, en la calle de Argentina, que se encontró un Huayzompantli. ¿A qué se refiere como güey? Es que es más grande, o sea, fue el Huayzompantli más grande hallado en Mesoamérica, y pues sí tenía muchísimos cráneos, ¿no? Pero antes de eso, pues hay que hacer énfasis en que ¿cuál es el significado pues de la cabeza como tal? Hemos visto en otras culturas, por ejemplo, no sé, que en África o en Haití hacen las cabezas de tamaño muy chiquitito, que los usan como no sé, brujería, o que en cierta manera, por ejemplo, acá en Mesoamérica, ahí es donde se instalaba, por ejemplo, el alma en la cabeza, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sí tienen como la idea de que ahí habitaba un hálito de vida, que bueno, que también al momento de que moría el sacrificado, el haber considerado poner un tzompantli o una bandera de cráneo era como un símbolo de trofeo, y también pudiera ser, digamos, como un símbolo de temor en las distintas áreas geográficas. Y bueno, también tiene una connotación ritual cuando era partícipe del juego de pelota o bien de rituales de la agricultura. Entonces los vamos a ver presentes en muchas manifestaciones culturales en distintas áreas de Mesoamérica. Estamos hablando de un muro o un mural casi de puros cráneos, ¿no? De puros cráneos. Pero tengo entendido que en su tiempo no eran cráneos nada más, porque algunos sí tenían todavía trozos de carne real, o sea, se podían estar pudriendo, ¿no?
Sí, mira, aquí en la parte de la antropología física, por algunos cursos que se han tomado en el Templo Mayor, porque es donde más se han encontrado vestigios físicos de los zompantlis. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, no sé, al Museo del Templo Mayor, hay un muro completo, pero son puros cráneos de piedra. Entonces son conmemorativos. Entonces la antropóloga, cuando encontraron distintos cráneos que están en las ofrendas o en los mismos zompantlis de las culturas, nos contaba que, bueno, para ese estudio antropofísico que se hace de la estructura, bueno, decían cómo es que se le desprende la carne al cráneo. Entonces lo interesante es esto, hay distintas formas de darle un trato a estos cráneos, pero todo tiene un principio. Entonces, por ejemplo, el individuo, si por ejemplo estaba en una guerra florida. Las guerras floridas, a lo que me refiero, es cuando dos grupos de guerreros se enfrentan en una zona determinada, estipulada por ambas áreas geográficas. En ese campo de batalla se tenía esclavos de un grupo y otro. Entonces, esos esclavos estaban destinados al sacrificio humano. Regularmente, en los estudios osteológicos o de hueso, lo que se hacía es que una vez que a lo mejor en la plataforma piramidal, en la parte superior del templo, dependiendo, seguramente era Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, estaba el Temalacatl. El Temalacatl se refiere a la piedra de sacrificio. Entonces, así como lo hemos visto en las películas en donde extienden las extremidades, queda la piedra debajo de la espalda para poder enaltecer lo que es la parte de las costillas. Se toma de los brazos y de las manos y con un cuchillo o una navaja de obsidiana que es muy punzocortante, se hacían varios cortes, o sea, no salía de tajo, ¿no? Así como se ve luego. O sea, al cortar cada capa del cuerpo, pues también lleva su tiempo, su propia técnica, y se extraía el corazón, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se ofreciera como sacrificio humano. Con ternura. Exactamente. O sea, tenía que hacerse con mucho cuidado. Ajá. Entonces no era para Mictlantecutli, era para Huitzilopochtli. Mictlantecutli y Huitzilopochtli son dos deidades, digamos, tutelares. Mictlantecutli, digamos que el corazón era arrojado o más bien ofrecido al sol y quemado. Regularmente se le ofrecía como esa inmolación, se quemaba para que ese corazón subiera al dios solar, ¿no? Y después, digamos, de esta parte, a lo mejor, como dice Ángel, se ofrecía una oblación al pueblo. Entonces descuartizaban, digamos, las partes del cuerpo y se lanzaban por el basamento piramidal y la gente lo arrancaba a pedazos del pueblo en general y se lo llevaba a su casa, y era el famoso pozole, ¿no? Pero no es como nos lo pintan, ay, no, pues yo me llevo el brazo, tú la pierna, yo el abdomen. Un muslito ahí. No, un muslito, no. Simplemente tomaban una porción pequeña, arrancaban un pedacito y lo echaban a su pozole, pero era como un signo de oblación, de estar en comunión con una persona que al ser sacrificada se convertía en un ser sagrado. Como ahora la comunión en las iglesias, pero antes lo hacían con un pedacito de carne. Ya una vez que se llevan su piececita, pues hacen su rico pozole, que pues no era otra cosa más que una oblación, una consagración, una comunión con Dios. Y después, ¿qué pasaba? Digamos que las cabezas han sido el centro del alma para el indígena mesoamericano. Entonces, es la zona más importante del cuerpo que ellos consideraban, o sea, y otra parte pues también era el hígado, era donde estaba el aliento de vida. Entonces, al sacrificado lo que se hacía es que cuando iba a ser enterrado, pues le podían colocar una piedrita de jade en vez del hígado, para que le entregara a Mictlantecutli a la muerte, ¿no? Pero no habiendo, digamos, un cuerpo, pues el cráneo es considerado un trofeo en Mesoamérica. Entonces, ¿qué hacían? Pues la antropóloga, haciendo varias investigaciones de cómo no encontraban, digamos, cortes en los cráneos de obsidiana o un tipo de cuchillo para el descarnado, se encontraron que el cráneo los cráneos se hervían en ollas por muchas horas, alrededor de 7, 14 horas, para que el tejido se desprendiera todo del cráneo y quedara así solito. Entonces ya después empezaba la trepanación de los dos, tanto del occipital como de las sienes, para poderlos empotrar. Cuando era de la parte superior del cráneo es cuando se hacían estas famosas banderas para empotrarlo, digamos, hacia arriba, ¿no? Entonces quedaba varado, digamos, de la entrada del cuello hacia arriba, se empalaba, pero como en una sucesión de filas, por eso se le llama tzompantli. Ajá. Y cuando era por los occipitales, eran en atravesados.
Entonces, eran muchísimos, ¿no? Hay crónicas de los españoles que mencionan que había hasta 80,000 o 136,000 cráneos en una sola empalizada, pero estos normalmente se ponían en las fronteras, digamos, entre naciones mesoamericanas, entre los mayas o mayas quichés o los mexicas o los mismos cholultecas o los toltecas, etcétera, para infundir temor, ¿no? Decir, bueno, si entramos en batalla, pues vas a quedar aquí empalado, ¿no? Pero como les decía, ese cráneo, digamos, una vez que ya era empalado, hagan de cuenta que el zompantli representa a todas esas banderas, las flores de esos árboles. Entonces, esos cráneos, en su alma del cráneo, habitaba un paraíso donde iban los guerreros. Entonces, para ellos no era así como el sacrificio, ¿no? Sino era una empalizada que hacía honor a un bosque de cráneos. Y esto lo podemos ver mucho en un lugar que se llama Cacaxtla, en el estado de Tlaxcala. Hay un mural en el cual, en lugar de frutos de maíz o de cacao, hay cabecitas cráneo. ¿Por qué? Porque simbolizan que a través de este cráneo se va a dar pues una buena fortuna en las cosechas, ¿no? Esto es en cuanto a la cuestión agrícola y sacrificial. La gente luego, cuando se pone a hacer estos análisis, lo ve desde perspectivas modernas. Entonces dice, es que los españoles vinieron aquí e inmediatamente dijeron que éramos unos salvajes. Es que no se le puede decir salvaje a una civilización, a una cultura que tú no entiendes sus comportamientos. Solamente eran civilizaciones diferentes o culturas diferentes con rituales también diferentes, ¿no? Sí, claro. Y aparte, por ejemplo, con este curso que les comentaba del chico que tomé, sí entiendo que ellos como que evalúan a partir de una visión europea. La iconografía jamás la vas a poder asociar lo mesoamericano con lo europeo. Necesariamente necesitas dos catálogos iconográficos diferentes, ¿no? Porque eran dos, aún por mucho que el humano pueda ver ciertas cosas que en el universo se pueden ver en general, como es el cielo, la formación del cielo, la luna, las estrellas, el conejo, etcétera. Hay cosas muy particulares que se deben estudiar desde su antropología más local, sí, indígena, más local. No podemos generalizar, por eso no estaba tan de acuerdo con él, ¿no? Y por ejemplo, otros usos que muy pocas personas conocen es que en tanto las tipologías, por ejemplo, también se practicaba el juego de pelota. Entonces, ustedes dos, por ejemplo, que han estado en Chichén, me imagino, han visto que hay un juego de pelota enorme, o tú también has ido, yo creo, Alex, ¿no? Entonces, en ese juego de pelota hay cuerpos en una sucesión de cuerpos de esos jugadores con la cabeza decapitada. Entonces eran trofeos, el equipo que ganaba, o el equipo ganador, porque todavía no se sabe si era sacrificado el que ganaba porque era honorable o el que perdía, se llevaba el cráneo del compañero como un símbolo de trofeo. Recordarán, por ejemplo, en los murales de Diego Rivera, cómo hay un hombre que le está ofreciendo a Xochiquetzal un brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te daba, digamos, puntos para tú alcanzar una jerarquía mayor como guerrero. Entonces, para el juego de pelota era igual. Entonces se dice que, bueno, se podían dejar como ciertos amuletos o como zompantli a manera de cráneos. Podían colocar, digamos, en la piedra clave donde se iniciaba el juego de pelota, hay una piedra central, ahí se colocaba un cráneo. En otra posición podía estar dividiendo la cancha de juego de pelota una hilera de cráneos, ¿no? O en otro también, por ejemplo, lo ponían como las banderas con los cráneos empalizados, o bien había plataformas. De hecho, hay una plataforma que tiene como cráneos pequeños con sus canillas, y en la parte de arriba es donde estaban los cráneos. Por eso los indígenas y los españoles pues contaban que eran cientos, ¿no? Pero cabe mencionar que estos también eran reutilizados. No es que corresponda solamente a un sacrificio masivo de personas, sino que se reutilizaban. Entonces, de esa manera, pues también hacían sus prácticas ecológicas, ¿no? Y, por ejemplo, en el norte de México varía, porque allá lo que se hacían es poner una palizada, digamos, en el techo, y se colgaba el cráneo, las canillas o partes de los huesos, pero seguía siendo un zompantli, es decir, un muro de cráneos, ¿no? Entonces sí varía muchísimo, pero bueno, cabe mencionar que pues estos cráneos, pues no era bonito, ¿no? O sea, que también no hay que romantizar tanto lo prehispánico, porque, o sea, ¿quién quiere ser sacrificado en realidad? O sea, ni aun como por cultura, que digas, que te hablen bonito y te den princesas, buena comida, pues tú no querías ser sacrificado de esa manera, ¿no? A ver, Frank, pero pues, no sé qué Juliet, opinan ustedes. Ajá. Y así como en Europa tuvieron a su Vlad el Empalador, aquí en la época mexica vemos a un empalador, un zompantlizador famoso,
No, aquí sí se conformaba por barrios y cada barrio tenía su profesión. Entonces, en este caso eran prácticas rituales que hacían los mismos sacerdotes, ¿no? No hay como tal un empalador en general, sino era una casta sacerdotal la que hacía toda esta parte del ritual, porque todo esto se consagra, ¿no? Entonces, por lo regular eran sacerdotes dedicados a Huitzilopochtli los que se dedicaban a esta parte del juego ritual y de los zompantlis. Oye, Y bueno, yo me imagino, Ajá. hablando en épocas modernas, ¿no? Que dice Ángel que no hay que modernizar, pero pensando, si lo ponían en las fronteras, imagínense, para cuestiones turísticas, no te sentías muy bien, no te sentías bienvenido visitar a un lugar donde al visitante lo acababa en un muro de cabezas, ¿no? Sí, claro, No entonces era, también no era grato. como que no te daba una bienvenida así como No. en la Sí, frontera. de hecho Claro, era para considerando infundir que temor. hubiese existido el turismo, pero pues el turismo es moderno, ¿no? Exactamente, pero pues sí, era como embajadas de que pues no te metas con este pueblo, aquí no se aceptan espías o Aunque sí comerciantes no autorizados. Intercambios había comerciales. comerciantes, Sí, ¿no? sí. Que había tratados comerciales. Imagínense no sé, al mensajero pasando por la cabeza, el muro de cabezas y Ajá. no sé Sí, y ya si ven se le que atrasa también el envío o algo. Pero yo, por ejemplo, comparto lo que dice Julieta de no hay que romantizar tampoco. O sea, tampoco. sí es cierto que en su tiempo era una, digamos que, cosmología y cosmogonía diferente, ¿no? Ujú. Sí se entiende, pero también dentro de ellos mismos había gandallismo. O sea, sí es Claro. cierto. Sí, y aparte, por ejemplo, hay otro donde había estas famosas guerras floridas, también a lo mejor morían en guerra y se traían a las personas, los huesos, y los puros cráneos los cortaban y, por ejemplo, en el Huizonpantli, que está en Tenochtitlan, en esta calle de Argentina, reciclaron todos estos cráneos, pero los empotraron en muros de cemento o muros de argamasa. Entonces están todos empotrados así en la tierra. De hecho, está una ventana arqueológica que ustedes pueden ver ahí y ahí se pueden ver todo el amontonamiento de cráneos. Y fíjate que no nada más fue una empalizada, sino que conforme en las etapas constructivas renovaban otra empalizada llena de cráneos. Entonces, los datos que arroja la arqueología es que esto lo hacían en fiestas tan importantes como el Panquetzalistli y otros eventos, digamos que se hacían cada 10, 12, 52 años con el fuego nuevo. Oye, ¿te Y cosas imaginas que así. estás Ujú. construyendo ya así tu empalizada así bien bonita y como que te faltan unos 3 para terminarla? Sí, y lo tienes que echar, ¿no? Y otra cosa. Oye, me faltaron 3. Y ya me toca a mí, ¿no? No, pues vete allá con los vecinos. ¿Sabes? Mándame 3 peones así de tamaño medio. Sí, y otra cosa es también que en Templo Mayor, por ejemplo, cuando ya están los cráneos, y de hecho se llevaron muchos a Alemania, le ponen como una navajilla rosa a la nariz como símbolo de asfixia, es decir, este hombre ya entregó su alma al paraíso o el árbol de empalizada, a donde van a nutrirse los guerreros, y le ponen, digamos, unos ojos de pirita y como si estuvieran vivos, por eso se le llama cráneos semivivos o cráneos muertos, dependiendo la forma en cómo se ve. Y de hecho, por ejemplo, esculturas como Coatlicue que están en el Museo de Antropología, no sé si te acuerdas, Ángel, que estaba la diosa de la falda de jade de serpientes y en medio tenía un cinturón con un cráneo, porque justamente esas oblaciones que se hacían era para darle vida y soporte a las deidades. Y por ejemplo, la diosa Coyolxauhqui, que es esta desmembrada, ella le cortan la cabeza en un juego de pelota final, o sea, pierde digamos que Coyolxauhqui representa un grupo distinto a los mexicas que estaban en el cerro del Tepeyac, por ahí en las cercanías, Cerro de las Serpientes, y entran en una lucha. Entonces cuando la capturan, sí la arrojan del cerro, pero donde viene a ser sacrificada para que su cabeza quede como trofeo, va a ser en un juego de pelota. No es que se haya muerto ahí en el cerro porque Huitzilopochtli ya la haya matado o algo así, sino que tuvo que ser parte de un sacrificio, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy interesante. Pues vámonos al otro temita, vámonos un poco decíamos al principio, al Bajío y las leyendas de por allá del Bajío. Yo no sé, yo cuando escucho Morelia, Guanajuato, Querétaro, no sé por qué inmediatamente me remite a leyendas, pero de la época colonial, ¿no? Toda esa zona como que es muy, muy colonial. Entonces, a ver, creo que Alex nos va a comentar alguna de estas leyendas
no sé si moderna o de la colonia o de qué época, pero a ver, Alex, platícanos un poco. Tienes toda la razón, como que todo, aparte de que estamos rodeados de muchas construcciones coloniales y eso da a la imaginación a crear historias dentro de las casas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Querétaro, pues es la casa, que voy a contar ahorita, la casa de la Zacatecana, la casa de Don Bartolo, la casa de tal. Bueno, ya actualmente que nada que ver con la colonia, ¿verdad? La casa El vizconde de San Juan de Avellaneda, ¿no? Eso que se escucha mucho por esos lugares. Y son casonas o son espacios pues muy altos, muy grandes, como muchos espacios tipo cueva, y evidentemente pues seguro que se han construido muchas historias alrededor, también de la gente que cuida, de los que visitan, y evidentemente pues algunas de ellas, como son famosas o están en lugares perfectamente bien ubicados como el centro, pues se vuelven atractivos turísticos. Y ahorita, por ejemplo, la que voy a platicar yo es la Casa de la Zacatecana. Se me hizo muy oportuno platicarlo, no tanto por la historia y la leyenda, que tú puedes meterte a YouTube, a Google, y la van a contar mucho mejor que yo. Pero ya, por ejemplo, en el episodio anterior de terror, yo les había dicho que yo jamás, afortunadamente, ¿verdad?, he tenido una experiencia relacionada a lo fantasmagórico, excepto unos niños que están ahorita pasando aquí afuera. Yo iba a decir, se escuchó el grito exactamente como en la grabación de Julieta, un grito como de la Llorona, hasta que me dijiste ahorita que son niños. ¿Qué va a pasar? Tú juras que son niños, no lo sabes. Son almas apenas que tiene ahí. Entiende hacerlo. Entonces, no he tenido afortunadamente experiencias de ese tipo de lo paranormal, no quiero tenerlas, la verdad, pero el único espacio que yo recuerdo que literal, o al menos mi construcción mental así lo recuerda, sentido una atmósfera muy pesada y aparte he visto algo que se mueve, pues es en la Casa de la Zacatecana. O sea, el único espacio en mi vida es así de eso. Y fue una ocasión que nos llevó mi papá. Creo que nos llevó mi papá, o yo tengo el recuerdo de que iba mi papá, mi mamá y creo que mi hermana, que en ese entonces tenía muy poquitos años, unos 6, 7 años. Yo tenía por ahí unos 14 o menos y pues está muy bonita. La verdad es que es una casa ubicada aquí en el centro de Querétaro. La leyenda cuenta que llegaron... Y se puede pasar, no tengo entendido, es como, sí. Ya hoy es museo, ¿no? Hoy es un museo y está lindo, la verdad, está padre. La leyenda cuenta que es una pareja que llega, me parece, al final del siglo XIX y el esposo se dedica a la minería. No es minero, sino que tiene muchas acciones en minerías. Es de los empresarios, ¿no? Los altos ricachones de aquella época, y pues eso le permite tener la excusa de viajar mucho. Entonces se ausentaba mucho de su casa. Ende, la mujer prácticamente vivía sola, con su mozo. O sea, ponga mucha atención todos. Muy acompañada de su mozo. Bueno, la leyenda dicta. Ya sale el peine ahí. Ajá, o sea, tan abandonada se sentía, tan sola estaba, y luego en una casa enorme y con los fríos que luego está en Querétaro, evidentemente, pues buscas un calorcito y por más feo que esté tu mozo, pues se te vuelve hermoso, evidentemente. Entonces, pues le empezó supuestamente a ella a seducirle y tuvieron sus que veres. Entonces llega ese momento donde me parece que ya la Zacatecana, te digo que espero mejor contarlo con alguien que sea experto, pero la Zacatecana al final del día termina matando a su esposo, ¿no? Ave María Purísima. Porque resultó, creo, un estorbo. Pues si no servía para lo que debería, pues cómo no. Pues sí, pero sí servía para darle dinero, ¿no? Pues sí, finalmente se quedó con Discúlpame, Ángel, pero eso no llena a una mujer. O la amas o no sirve para nada. Ella se pudo haber divorciado desde antes, ¿eh? Estaba mal visto por la iglesia de divorciados. Fíjate en Querétaro. Bueno, venían de Zacatecas, creo que eso no lo mencioné, ¿verdad? Por eso le llamaban la Zacatecana, la X. Bueno, mata al esposo, supuestamente. No la mata ella con sus propias manos, sino que le pide al mozo que lo haga,
y empiezan a preguntar, ¿no? Ya sabes que pueblo chico, infierno grande. Oye, ¿tu esposo qué onda? No, pues está de viaje. Oye, ya no hemos visto al señor Zacatecano, que no me sé el nombre. ¿Cómo está don Zacatecano? No, pues se fue de viaje o anda en sus minas o la chingada, ¿no? Bueno, hasta que creo que se dan cuenta, ¿no? De todo esto y para lavarse las manos, pues la culpable no resulta ella, sino que resulta el mozo. Si tú vas al museo, de hecho te dicen que ella no mató a su esposo. Eso es lo que te dicen. Ya entonces, para lavarse las manos, esta mujer también mata al mozo. ¿Por qué no? Ya mató a uno, que se chingó al otro, ¿no? Porque, sí. Pues, para no dejar... Es que no debía haber... Exacto, no debía de haber testigos. Pues matamos a los dos. Claro. Ya me la sé, chingue su madre, va. Entonces, la leyenda dicta que la mujer... Que no tenía llenadera, ¿no? No, la mujer los entierra en la casa y en las caballerizas. De hecho, tú vas a la casa de la Zacatecana, en el patio, en uno de los patios, hay en el piso, una bóveda con un techo de cristal donde tú puedes voltear hacia abajo y ves dos esqueletos. Evidentemente no son los esqueletos. Spoiler alert, no son los esqueletos. Es hermoso. ¡Qué chafa! ¿No? Pero lo representan, ¿no? Museográfica. Le acabas de romper la ilusión. El corazón. A 50,000 personas que iban a viajar a Querétaro solo a ver esos muertos. No hicieron ni modo. No, pero ahí te lo dicen. Yo me acuerdo que ahí te dicen que no son los reales. Pero sí. Esta mujer, en pocas palabras, terminan diciendo que sí, o sea, que ella mató a los dos y personas ya de aquella época, para cobrar justicia, trepan, ¿no?, las paredes hasta su ventana, la sacan de su casa, la degollan y la exhiben muerta en una de las calles queretanas. Y desde entonces, por ejemplo, esa calle la llamaban La Degollada, aunque hubo otra anécdota de otra degollada y tal vez no se sabe si es por la Zacatecana o por la otra que le llamaban esa calle La Degollada. Eran muy populares las degolladas ahí. Sí, exacto. Qué fuertes declaraciones. Yo alguna vez, cuando fui yo yo 2 veces he ido a ese Museo de la Zacatecana. Ajá. Y una vez que me quedé así solito porque no sé si iba yo con ustedes o con alguien más y avanzaron y tienen ahí una como imagen de la Zacatecana, es como que es una estatua de la Zacatecana o un maniquí, ¿no?, que representa a la Zacatecana en una de las habitaciones. Yo me quedé solito en esa habitación y empecé a gritar y le empecé a decir, a ver, Zacatecana. Yo me acuerdo que le decía yo como que se hiciera presente, ¿no? Manifiéstate. Exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Manifiéstate. Y estaba yo solito, me acuerdo que lo hice así enfrente de la imagen de la Zacatecana, pero no, nunca se manifestó. ¿Y tú qué manifestaciones has tenido ahí, Alex? No, yo me acuerdo, y por eso lo platico, que evidentemente, como les digo, quién sabe si es una construcción en mi mente o una sugestión, pero sí recuerdo muy bien que subiendo las escaleras iba mi papá enfrente, yo atrás, mi mamá atrás de mí, empezamos a sentir una pesadez muy cabrona cuando íbamos subiendo las escaleras. Y de hecho, o sea, lo curioso fue que no lo dijimos inmediatamente. Yo se lo dije, creo que a mi papá, y me dijo, ¿tú también lo sentiste, güey? Bueno, así nos llevamos. Decía flaco. A lo mejor la llevaban a cuestas y ni cuenta se dieron. Sí, de repente me güeyaba, pero a veces era bueno para mi salud. X. Sí, o sea, sí, yo sí sentía una pesadez muy cabrona cuando iba subiendo. Dime, ¿pero la viste o no la viste? No. Quiero preguntar, eso que dice, que describe perfectamente Ale, como un ambiente denso o pesado, sucede mucho en edificaciones antiguas, ¿no? ¿Ustedes creen que sí existe esa? Yo no, tratando de recordar qué película es, pero no recuerdo. Como energía negativa pesada. Ajá, que así como en los discos de acetato, los LP, que se quedan grabados en surcos, la energía o voces, lo mismo pasa con las paredes, que la misma, no sé, el material con el que están hechos dejan impresos sonidos y por lo mismo guardan energía. Entonces yo les pregunto si efectivamente
en que un edificio de este tipo, no sé, 500 años, pueda guardar esa energía y se sienta. Quién sabe, Frank, pero sí se sentía muy raro. Ya a la vez, por ejemplo, cuando volví a ir, pues como que ya igual y no. Por eso te digo, tal vez es una sugestión. Pero quién sabe si, por ejemplo, haya materiales con los que fue hecha una construcción o que fueron guardados ahí. O sea, recordemos que el esposo era minero. Quién sabe si él, de alguna manera, guardó algo de metales que Pero hoy pueda generar. Yo no sé a qué le llamen sensación de pesadez o mala vibra, o la verdad no tengo idea. No sé si nunca lo he sentido, pero no sé a qué se refieran, porque yo puedo entrar a una casa embrujada o supuestamente embrujada, puedo entrar a un panteón, y claro, si yo veo todas las paredes derruidas y veo lleno de grafitis y veo que está todo sucio, pues inmediatamente lo que me da es repelús, me da tristeza, me da un bajón. Pero así como que digas tú, ay, sentí de repente la mala vibra, o no, ahí sí no entendería yo cómo, qué tipo de sensación debo de sentir cuando dicen que se habla de sensación de pesadez o de mala vibra. Claro, repito, si se te enchina la piel y se te ponen los pelos de punta. Se te sale el diablo. Dice. Esa sensación, yo lo he sentido. Ay, perdón, Juan. Perdón, yo decía que lo he sentido, por ejemplo, en lugares como en Guanajuato, en otro museo también lo sentí, y en casonas, principalmente en casonas antiguas, sí se siente ese, no sé si sea el material que es feo, no sé, pero sí se siente hasta lo que es el clima, digamos, se siente. Yo no sé si por la humedad, por los olores. Lo cagado es que yo me acuerdo que yo vi un cuadro que se movía. Ahí donde dice Ángel que le decía a la Zacatecana. Ajá. Manifiéstate. Hay un cuadro que, según yo, ese es el contenido del cuadro. Es una señora bañando a un niño en una pileta. Entonces yo me le quedé viendo el bendito cuadro. Mi papá se fue, mi mamá se fue, mi hermana se fue. Me le quedé viendo y vi así que la mujer volteaba, agarraba su trastecito, su bandejita, agarraba el agua y bañaba al niñito. O sea, ya sé que se movía. Ajá, que se movía. Un cuadro 3D. Entre todas las representaciones y entre todo lo que están contando aquí y que no se acerca ni siquiera a la mano peluda ni tantito y que no es nada terrorífico, pero esa es la única experiencia que yo he vivido donde veo que se mueve algo en ese lugar. Por eso es cagado y es bueno. Wow. Qué bello. Bueno, en la próxima sesión Julieta nos va a platicar sus experiencias paranormales, tanto con las brujas. Es buenísimo. Mi mamá y mi papá son las que tienen esas antiguas. Hay que grabarlo porque están re bien buenas y sí te lo expresa con toda la seriedad. Sí. Pues ahí está, entonces, ahí quedaron los temas en nuestra primera sesión de nuestro Mochi Podcast de terror. Espérame, Julieta, tú que preguntabas que si se veía o algo así, la leyenda dice que hay una ventana donde se ve el ánima, que hay gente que sí la puede. Entonces, sería bueno que vayan y le pongan atención a esa ventanita, donde es un cuadro. ¿El ánima de quién? Es un cuadro de la Zacatecana. Ok. Es un cuadro lleno de Cristos, porque cada sala tiene cosas padrísimas. Hay una que está llena de relojes, poca madre, de muchos estilos, pero esa tiene muchos Cristos. Y se dice que tú puedes llegar a ver el anime ahí. Entonces, eso es lo que les invita turísticamente a ver. Vientos, pues fueron los temas de nuestra primera sesión de El Mochi Podcast de terror. Las próximas sesiones igual estaremos viendo y estaremos abordando otros temas. Recuerden que todo octubre va a ser así, ¿no? Y parte de noviembre. ¿En dónde nos pueden encontrar, señor Alejandro Mora? Nos pueden encontrar, yo estoy en Querétaro. Aquí pueden tocar la puerta. Con mucho gusto platicamos. Yo les puedo dar el tour. De miedo en Querétaro. Y nos pueden escuchar también en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify. En Himalaya pueden ver el contenido de la revista en mochilazocultural.com. Y por supuesto también nos pueden escuchar en iVoox. Excelente. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mochilazo Cultural, en Twitter como @mochicultural y en Instagram como Mochilazo Cultural. Cuídense mucho, duerman bien, sobre todo en estos 2 meses y sobre todo en este año 2020 que nunca se sabe qué esperar. ¿Va que va? Adiós, Frank, adiós Alejandro, adiós Julieta, cuídense, bonita noche. Adiós a todos. Un gusto después de tanto tiempo. Esto fue
el Mochi Podcast especial de terror. Un podcast para viajeros atrevidos.